Glorifícate en esta mañana, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Dios del cielo, queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos hoy escuchar tu santa palabra, tu voz hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Por eso te damos las gracias. Nos consagramos hoy delante de ti, Señor. Y tú eres, Señor, quien te llevas toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Ariel Almirón. Amén. Lo recibimos con aplausos al Rey poderoso, al que vive. Gloria a Dios. Bendecido domingo en esta mañana. Amén. Diga conmigo, bendecido domingo. La bendición de Dios se da cuando hay combinación de dos cosas. Y esto quiero que usted lo tenga bien presente, porque esto se ve en toda la Biblia. Gracias, Belén. Se da cuando hay la combinación de dos cosas, la bendición y el milagro. Muchas veces oramos por los milagros, pedimos el milagro, pedimos la bendición de Dios, pero muchas veces no se da porque no se combinan. Pueden tomar su lugar. No se combinan estos dos elementos. En primer lugar, para que la bendición o el milagro de Dios se dé, tiene que estar Dios presente, tiene que estar Dios en medio de ese lugar. Amén. Belén, recién cantábamos esta canción que decía que el Señor está en su trono y nosotros nos acercamos al trono. El segundo elemento es que usted y yo podamos también estar en el mismo lugar donde está Dios. Cuando Dios está y usted está, ocurre milagro, ocurre la bendición de Dios. Cuando usted ora al Señor, cuando usted tiene fe en el Señor y se acerca al Señor, se acerca al trono, Dios que está en su trono se combina con usted y ocurre el milagro y ocurre la bendición de Dios. Esto es como cuando uno quiere prender fuego. Cuando uno quiere prender fuego necesita tener algo que produzca chispa, que produzca energía, pero también necesita un elemento de combustión. Si tiene toda la chispa que tenga ahí, le va a estar dando todo el día la chispita, pero no hay un elemento de combustión, nunca va a poder tener fuego. Pero cuando se une la chispa y se une la combustión, milagrosamente ocurre el fuego, ¿verdad? Así pasa también con nuestras vidas espirituales. Cuando nos unimos con el Señor y el Señor está con nosotros y nosotros con el Señor, hay un milagro y una bendición de Dios. Y este es un domingo bendecido porque Dios está en este lugar, pero también porque usted ha venido en esta mañana a este lugar. Le damos un fuerte aplauso al Señor, maravilloso Dios que está en medio nuestro. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Amén. Abra su Biblia en el libro de Jueces, Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo 21. Hoy quiero hablarles acerca de un hombre que se llama Elí, o se llamaba Elí. Elí fue un sacerdote y fue un juez del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en la antigüedad, antes de que surja el primer rey, ¿sí?, elegido por el pueblo, ¿quién fue el primer rey de Israel? Examen de Antiguo Testamento. Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero antes de Saúl, el pueblo de Israel estaba gobernado, estaba dirigido por jueces. Y había diferentes jueces. Dice la historia que por lo menos hubieron 15 jueces que estuvieron gobernando al pueblo de Israel. Elí fue el juez, el anteúltimo juez, porque después de Elí viene Samuel. Samuel, que ustedes lo conocen, el profeta Samuel, él fue profeta, sacerdote y juez, y después de Samuel va a ser Samuel quien va a ungir a Saúl como rey de Israel. Por lo tanto, Samuel va a ser el último juez de Israel, pero Elí fue el antecesor, el que estuvo antes de Samuel. Elí estuvo gobernando, estuvo siendo sacerdote y estuvo guiando al pueblo como juez de Israel después de Sansón y antes de Samuel. Sí, como para que tengan un panorama histórico. Fue después de Sansón, conocen la historia de Sansón, la metida de pata de Sansón. Sansón no fue un gran juez, no fue el mejor juez de Israel, pero después de Sansón vino Elí, y después de Elí viene Samuel, y después Saúl, y así siguen los reyes de Israel. Es como para tener un marco histórico. Pero vamos a hablar de Elí. Elí es un hombre muy criticado, muy, de alguna manera, muy controversial, porque él fue sacerdote elegido por Dios, y fue elegido por Dios para poder guiar al pueblo en todo lo que tenía que ver con la vida espiritual del pueblo. Los sacerdotes celebraban las ceremonias, hacían los actos de expiación. Eran los sacerdotes que conducían al pueblo para que puedan estar en la presencia del Señor, y quien tenía la autoridad espiritual para corregir al pueblo cuando el pueblo pecaba.
O sea, el sacerdote de alguna manera velaba día y noche para que el pueblo de Israel no se apartara de los caminos del Señor. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo difícil, fue un pueblo bastante rebelde, fue un pueblo duro de servir, fue un pueblo que le costó mantenerse en los caminos del Señor. Entonces los sacerdotes tenían vez tras vez levantarse y exhortar al pueblo para que se vuelvan a Dios, para que dejen de pecar, para que dejen de la idolatría y para que puedan honrar al Dios que los había llamado para ser su nación santa, para ser su pueblo. Así que el trabajo del sacerdote era muy arduo. El trabajo del sacerdote además se complementaba con juzgar aquellos asuntos que muchas veces traían problemas dentro del pueblo. Ustedes saben que en cualquier grupo humano, en cualquier pueblo, en cualquier nación, siempre hay problemas, siempre hay peleas, siempre hay pleitos, siempre hay algo que le gusta a uno, que al otro le gusta. Además de ser sacerdote, Elí tenía que juzgar al pueblo y tratar de velar para que haya paz en la convivencia de todo el pueblo que le tocaba ministrar. Este hombre tenía dos hijos. Uno se llamaba Finis y otro se llamaba Ofni. Ofni y Fines, dicen los estudiosos que son dos nombres egipcios ahí. Uno significa renacuajo y otro significa oscuridad. Miren los nombres que le había puesto el papá a sus hijos. Sabés que no tenía demasiado cariño, ¿no? Y Elí significaba Jehová es alto, Jehová es grande, Jehová es enorme, ¿no? Esa es la idea del nombre de Elí. Ahora, el problema de Elí, y por el cual muchos lo juzgan, es que era un buen sacerdote, fue un buen juez, pero muchos dicen que fue un pésimo padre. Porque Ofni y Fines eran de lo peorcito de la zona, eran de lo peorcito del pueblo. Dice la Biblia que Ofni y Fines se mandaban una tras otra, que no eran ningún representante de la gloria de Dios, ni mucho menos de la vestidura sacerdotal. Hacían un montón de cosas malas, que ahora vamos a ver algunas de ellas que están en la Biblia. Entonces muchos juzgan a Elí diciendo, era un buen sacerdote, era un buen juez, pero como padre era un desastre. Y le atribuyen todos los males de los hijos al padre, a Elí como padre. Entonces vamos a tratar de ver en este ejemplo una de las grandes cargas que muchas veces llevamos nosotros los cristianos, que muchas personas llevan cuando están en el camino del Señor, y que a veces esa carga es tan pesada que suele, lamentablemente, muchas veces detenernos en el camino de la fe o apartarnos del camino de la fe. Entonces quiero usar como ejemplo esta historia de Elí. En el libro de Jueces capítulo 21, en el versículo 25, nos marca un poquito el contexto de qué pasaba con el pueblo de Israel. Dice, en estos días no había rey en Israel, había jueces, y dice, mire bien lo que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el pueblo que le tocaba ministrar, cuidar, ser juez a Elí. El pueblo de Israel en ese tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En una versión más viejita dice que hacían lo que se les daba la gana. Generalmente lo que se les daba la gana no era honrar a Dios. Generalmente hacían lo que les parecía y lo que querían hacer, todo en contra de la voluntad de Dios y de la ley de Moisés. El pueblo de Israel había pelea, había pleito, habían divisiones, se mataban entre ellos. Había un montón de pecados sociales que se cometían como pueblo, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía en ese momento. No había nadie que pusiera los puntos sobre las i, como decimos nosotros, ¿no? No había nadie que pudiera organizar, ordenar, dar un camino para transitar y seguir. Cada uno hacía lo que se le antojaba hacer. Si alguien se levantaba y quería pegarle un cachetazo a alguno, se levantaba y le pegaba, y si el otro quería pegarle un flechazo al otro, cada uno hacía lo que quería. En ese contexto, Elí tiene que tomar al pueblo, juzgar al pueblo y encima ser sacerdote del pueblo. Imagínense, a veces en nuestra casa cada uno hace lo que quiere. Y somos 5, somos 4, somos 3, a veces somos 2 y tenemos conflicto. Imagínense en un pueblo grande como el pueblo de Israel, que cada uno hiciese lo que quisiese. Primera de Samuel capítulo 2, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí, que eran, ¿quiénes eran los hijos de Elí? Eran dos, pero ¿quiénes eran? El renacuajo se llamaba Ofni y Fines era niebla, oscuridad. Ofni y Fines, así llamaban. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Capítulo 4 de Primera de Samuel, ahí al ladito. Capítulo 4, versículo 15. Era ya Elí de 98 años. Elí gobernó durante 40 años Israel. Era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, sabe que era gordito, y había juzgado a Israel por 40 años. Esta era un poquito la historia de este hombre Elí. Un buen juez, un buen sacerdote, pero muchos criticados como un mal padre. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Elí? ¿Y cuál es la carga pesada que Elí llevaba? La carga pesada que Elí llevaba era la carga que muchas veces llevamos todos aquellos que en nuestra familia, una parte cree en Dios y sigue a Dios y otra parte no lo hace. Y dígame lo que tiene esta experiencia si no es una pesada carga tener un hogar dividido, tener un hogar fragmentado, tener un hogar donde queremos honrar a Dios, pero hay un sector de la familia, puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser los hijos, que no quiere saber nada con Dios, que no les interesa seguir el camino de Dios, que hacen todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios nos enseña. Personas que en vez de apoyarnos y caminar juntos, acercándonos a Dios y amando a Dios, hacen que haya una división, una fragmentación en la familia. Algunos oran por los alimentos, otros no oran, otros leen la Biblia, otros no quieren, otros dicen voy a la iglesia y se le arma problema, ¿sí? Porque ay, que vas a ir a la iglesia y al final... Cuando la familia está dividida, es una gran carga, un gran pesar para aquellos que son cristianos. Y así estaba Elí con sus hijos. Elí tenía, más allá del problema del pueblo, que cada uno hacía lo que quería, y más allá de las diferentes situaciones, Elí tenía un dolor en su corazón, porque sus propios hijos, aquellos que él había inculcado desde la infancia la palabra, la ley, aquellos que él tenía el sueño de que sean sus sucesores en el legado sacerdotal, porque ustedes saben que las sacerdotes era por cuestiones de sucesión, por la genealogía. O sea, Elí fue sacerdote porque venía de la tribu de Leví. Y por eso fue sacerdote. Y los hijos de Elí tenían que ser los próximos sacerdotes y jueces del pueblo de Israel. Él tenía toda una expectativa en relación a sus hijos. Él quería que sus hijos sigan los caminos del Señor, que sus hijos puedan ser ejemplo del pueblo. Él quería que sus hijos puedan amar a Dios y vivir una vida de acorde a los principios de Dios. Él quería que la gente lo pueda ver a ellos como un referente espiritual. Como padre, él tenía un gran dolor porque se daba cuenta que sus hijos habían decidido caminar por otro camino y apartarse totalmente y demostrar totalmente su rebelión y rebeldía contra Dios. A cualquier papá, a cualquier mamá, a eso le duele cuando tus hijos se van, se apartan. Uno ve que están caminando torcidos. A cualquier hijo, a cualquier hija le duele cuando sus padres hacen cosas y viven de una manera que no agradan a Dios, que van en contra de los principios de Dios. Yo he conocido muchos chicos que vienen a la escuela dominical y han venido a la escuela dominical cuando yo era más jovencito y oraban por sus papás, porque sus papás hacían todo lo contrario a lo que ellos estaban aprendiendo de la Biblia. Y una de las cosas que decían, yo quiero que mi mamá conozca a Dios, yo quiero que mi papá conozca, yo quiero que mi tío, chiquitos, orando al Señor. Como veo padres y madres orando y llorando porque sus hijos se están perdiendo.
Como veo esposos que claman a Dios porque su esposa no quiere saber nada de Dios, o mujeres que oran a Dios porque sus esposos están rebeldes contra Dios. ¿Saben? Es una carga enorme la que uno lleva. Es un dolor, es una tristeza, es una congoja interior que está dentro de nosotros, que a veces no sabemos cómo resolverla. Porque nos damos cuenta, y como Elí se daba cuenta, que sus hijos hacían desastre. Se acostaban con las mujeres del templo, profanaban el templo, hacían oraciones a dioses falsos, cometían actos de idolatría, hacían que el pueblo se desvíe a causa de su mal testimonio. Y este hombre, que ya era un hombre anciano, que probablemente como sacerdote de Dios, una de sus principales oraciones es: Dios, cambia la vida de mis hijos, hace un milagro en la vida de ellos. Tuvo que morir después de haber escuchado que sus hijos habían muerto antes en la guerra, pero morir sabiendo que sus hijos nunca habían cambiado el camino que habían decidido tomar. Él es un claro ejemplo de la carga que llevamos aquellos cuando nuestra propia familia, nuestra propia descendencia no nos acompaña en la búsqueda de Dios y en una vida consagrada al Señor. Y esta carga a veces es tan pesada que nos desanima, nos desespera. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Será que algún día se van a convertir? ¿Será que algún día mi casa y yo podremos estar adorando al Señor en una iglesia? ¿Será que algún día toda mi familia, como decía Josué, podremos estar sirviendo a Dios? Y los pensamientos vienen y el tiempo pasa, y a veces en vez de ver que se acercan más a Dios, se van alejando cada vez más del Señor. Yo recuerdo cuando mi mamá oraba. Mi mamá oraba todas las mañanas, siempre tuvo el hábito de orar muy temprano, pero en mi adolescencia yo tomé la decisión de apartarme del Señor. Y me aparté del Señor bastante tiempo, no haciendo grandes cosas mundanas, pero sí apartándome y revelándome muchas cuestiones que tenían que ver con el Señor, porque había sucedido algo en mi vida que me había hecho enojar con Dios. Tuve por lo menos unos 7, 8 años muy enojado con Dios. Le culpaba a Dios por lo que me había pasado, le culpaba a Dios por las situaciones que no cambiaban, y eso me llevó a tener una rebeldía con Dios muy fuerte, y me aparté de los caminos. Conocí al Señor de pequeño, pero me aparté. Y estuve haciendo algunas cuestiones ahí del mundo, obviamente cargando consecuencias del pecado después que me costaron grandes lágrimas. Pero yo recuerdo que en ese tiempo yo me levantaba temprano para ir a la escuela, y ya a las 6 de la mañana, a 6:30, mi mamá la escuchaba orar en el cuarto. Y una de las cosas que no me olvido nunca, de que mi mamá oraba con lágrimas, porque encima ustedes conocen a mi mamá no habla despacito. Ella es de voz fuerte, ¿sí? De alma, de espíritu, así, muy, muy potenciado. Entonces ella decía: Señor, con lágrimas, por favor, trae a mi hijo a tus pies. Era lo único que decía. Somos 5 hijos, tenía un montón de otras cosas para hablar, problemas, pero lo único que cuando hablaba de Ariel, Señor, trae a mi hijo a tus pies. Y esa oración a mí, en vez de hacerme sentir más tierno, o de hacerme sentir más sensible, y pobre vieja, está orando por mí, no puedo ser tan mal hijo y todo, me rebelaba peor todavía. Me daba más bronca, porque yo no quería saber nada con Dios. Había decidido no querer volver a Dios, porque estaba enojado con Dios. Para mí Dios era el culpable de muchas cosas y no le encontraba ninguna respuesta, ningún sentido, ninguna lógica a lo que había vivido y por qué Dios lo había permitido. Entonces me daba bronca, porque decía: mamá, vos estás orando por algo que yo realmente no quiero, no me interesa volver a Dios. Y vez tras vez, cuando hablábamos y cuando se ponía la mesa y comíamos todos los domingos la familia junta, y era cuestión de orar por los alimentos, y el único que no oraba, porque estaba enojado, era yo. Yo no voy a orar, y tenía mis ojos abiertos ahí, y hacía ruido con el cubierto en el plato para que terminen de orar rápido porque quería comer. Provocaba a mi familia, molestaba a mi familia. Mis hermanos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, mis hermanas, y yo los cargaba, les decía: ustedes si son peores que los cristianos, y tantas cosas que les decía. Y lo único que mi mamá hacía era decir: Señor, trae a mi hijo otra vez a tus pies. Pasaron 6, 7 años, yo me fui de mi casa, me fui a hacer mi vida. A los 16 años me salí de mi hogar. Mi papá tuvieron por 3 meses sin saber dónde yo estaba.
Yo había tenido una discusión con mi papá me echó, digamos, en un momento de bronca y dice, bueno, andate de casa, ¿no? A veces padres tenemos esos arrebatos y no sabemos medir las palabras y las consecuencias de la palabra, pero yo lo tomé muy a pecho, esa palabra de mi viejo, que me echó de la casa, y dije, bueno, no me ves más. Así que el otro día, muy temprano, yo sabía que ellos se iban a trabajar temprano, y me fui esa noche a dormir a la casa de un amigo, y ese amigo me dio comida, y al otro día muy tempranito fui a mi casa, armé mis maletas y me fui a una ciudad desconocida, no sabía quién estaba, tenía un amigo de muchísimos años que nos habíamos conocido, que ni sabía si seguía viviendo en esa ciudad, pero me prestaron plata, fui a esa ciudad y por 3 meses mis padres no sabían ni dónde yo estaba, no había comunicación, no tenía mi número de teléfono, no sabían en qué dirección me había ido, si estaba en la misma ciudad, si me había ido a otra ciudad. En esos 3 meses que yo estaba lejos de mi familia, bueno, comencé a trabajar en esta ciudad en la cual me fui, pero mi vida cada vez se iba corrompiendo más. Porque una de las cosas que pasan cuando uno se aparta del Señor es que enseguida se comienza a juntar con gente que está apartada del Señor. Y entonces comienza a andar por lugares donde a Dios no le agrada y donde se practican y se hacen cosas que no son muy agradables para el Señor y tampoco son muy buenas para nosotros. Así que los boliches son una opción, y las salidas de noche, y a veces tomar un poco de alcohol y todo ese tipo de cosas, fueron parte de mi vida durante todo ese tiempo. Una mañana me levanto en esta ciudad, me voy a trabajar, yo trabajaba en un supermercado, en una verdulería, entraba a las 7 de la mañana, así que a las 6 salía a caminar, y en medio de todo el camino veo 2 personas que a lo lejos vienen caminando. Y era mi viejo. Que habían escuchado de alguien que dijo, tu hijo está en esa ciudad, fíjate si es verdad. Y tomaron su colectivo y 6:30 de la mañana nos encontramos en una avenida. Nunca los esperé venir. Gracias. Nunca me imaginé que vinieran. Además, una parte de mí no quería verlos, porque verlos significaba reconciliar, reconocer, pedir perdón, restaurar, y yo no quería. Pero cuando los vimos en esa avenida, no hubieron palabras, solamente hubieron abrazos y llantos. Por primera vez de mucho tiempo, de muchos años, en medio de toda mi rebeldía y todas mis cosas, esos abrazos de mi papá y de mi mamá me recordaron que había un Dios que me quería y también me abrazaba en ese momento. Después de 3 meses sin hablar, sin vernos, sin saber nada del uno del otro, los llevé a mi casa. Yo alquilaba un departamento chiquito allí, llegué a mi casa, hablamos, lloramos, pedimos perdón. Pero recuerdo que mi mamá me dice, yo estoy orando todavía para que Dios traiga a Ariel otra vez a los pies de Cristo. Y yo le dije, mamá, este abrazo que nos dimos en esta mañana, después de 3 meses, es el abrazo que necesitaba de parte de Dios y darme cuenta que el problema era yo. Tuvimos un par de días juntos, ellos se volvieron otra vez a su ciudad, yo me quedé viviendo en este otro lado, pero a partir de ese día, horas después, me encuentro con un amigo que iba a una iglesia llamada Iglesia del Nazareno. Y había una campaña evangelística esa noche, y él me dice, yo quiero invitarte, yo estoy orando por 10 personas, y una de esas personas sos vos, yo quiero invitarte a la campaña. Así que fui, ya estaba un poco más sensibilizado por este encuentro con mis papás, y de alguna manera sentí ya que necesitaba un poco volverme al Señor y dejar de transitar este mundo, esta vida que me había alejado. Y fui esa noche a esa campaña.
no entendí mucho lo que el predicador predicó. Era un invitado de Rosario, era él. No sé exactamente cuál fue el mensaje bíblico. Lo único que sé que al final de la predicación él dijo: todos los que quieran tener un reencuentro con Jesús, vengan al altar, Jesús nos está esperando. Yo estaba en la cuarta fila, una iglesia grande, mucha gente. Yo estaba en la cuarta fila y sentí en mi corazón que esa era la voz de Dios llamándome otra vez a reencontrarme con Él. Así que pasé al altar. No dije nada porque no tenía palabras para decir. Lo único que fue es derramar una cantidad de lágrimas en el altar. Y a veces las lágrimas dicen tantas cosas más que las palabras, ¿no? Y ahí en ese altar pude reconciliarme con Dios y darme cuenta de que el problema nunca fue Dios. El problema es la rebeldía que muchas veces decide uno tener. Y a pesar de la rebeldía y a pesar de la locura que nosotros tenemos y a pesar de los pecados que cometemos y a pesar de las ofensas que hacemos, este Dios al que predicamos es un Dios que siempre nos sigue amando y siempre nos seguirá esperando para que volvamos a Él. Y ahí empezó mi caminata, otra vez tomado del Señor, y pasado un buen tiempo, me congregaba en la iglesia, comencé a servir en la iglesia en diferentes ministerios. En un momento el Señor me llama para el servicio, para capacitarme, viajo al seminario y me capacito por 5 años allá, y así comenzó, y hasta el día de hoy nunca más me he apartado de la mano de Dios. Sin embargo, mis hijos, por ejemplo, que son adolescentes, no están en la posición en la cual me gustaría que estuvieran. A veces oro y me gustaría ver a mi hija danzando en una iglesia, o a mi hijo tocando para el Señor, y no están. Mi hija hace tiempo comenzó con esto de ideología de género y los pañuelos verdes creo que son, y todo ese tipo de historias. Y uno se siente como Elí, porque el sueño de uno es que sus hijos sigan al Señor. Sabemos que lejos de Dios nada somos y nada hay en el mundo, nada hay. Pero los chicos crecen, toman sus decisiones, y muchas veces las decisiones no son las que los padres quisiéramos que tomen, como me pasó a mí con mi viejo, ¿no? Sin embargo, por más que esa carga sea una carga pesada, que duela, que a veces desespere, uno debe mantenerse fiel en el Señor y seguir confiando que en la vuelta de la vida, en algún momento, como pasó conmigo, el Señor les va a buscar y les va a dar la oportunidad a ellos de poder venir a sus pies. Porque Dios atiende las oraciones de los padres, Dios escucha las oraciones de los hijos. Y aunque el tiempo pase y pareciera ser que los milagros no ocurren y que los tiempos hacen que las cosas no cambien, en algún momento Dios va a hacer el milagro. Y yo soy el resultado de eso. Yo soy un milagro de Dios. Y creo que mis hijos van a servir al Señor. Oramos, clamamos, todos los días con Mario oramos por David, por Joaquín, por Giselle. Señor, son tuyos, son consagrados, te pertenecen. Y a veces uno no ve las cosas rápidas como quisiera verlas. Como hay tantos niños que oran por sus padres y parece que los padres cada vez se ponen peores y no cambian y no quieren. Pero en esta mañana el Señor nos dice algunas cosas que quiero que ustedes tengan presentes. Si están viviendo esta situación y la carga es pesada porque parte de su familia no está sirviendo al Señor y otros que lo han conocido se han apartado de Él y no quieren volver, lo primero que quiero rescatar y lo que a mí me sirvió recordar es que en este momento de la historia de la vida, en este proceso en el cual vivimos como familia, no estamos solos. Me gusta recordar que Dios está ahí conmigo.
Me gusta saber de que Dios está ayudándome a sostener la carga, que para mí es una carga pesada y que es una carga dolorosa, que Dios está ahí sosteniéndola conmigo. Me gusta saber de que el mayor interesado para que mi familia sea salva es Dios. Y por lo tanto este Dios va a hacer algo. Este Dios va a obrar de alguna manera. Este Dios va a buscar la forma, los medios, los recursos para traer a ellos a sus pies y que ellos puedan tener una experiencia con Jesucristo. Por lo tanto, aunque la carga nos pese y nos duela, en esta carga, en este tiempo que vos estás con una familia dividida, con una familia fragmentada, con una familia que se hace en oposición a tus creencias, a tus valores, a tus deseos, no estás solo, no estás sola. Dios está ahí. Dios está en el cuarto cuando vos llorás, Dios está en la iglesia cuando vos clamás por ello, Dios está permanentemente asistiéndote y ayudándote a sostener la carga que Él sabe que es una carga pesada. Imagínense si Dios no lo supiera, que Él mismo como Padre de toda la creación, como Dios de toda Él ve a sus hijos rebeldes, al mundo en pecado. Entregó a Jesucristo, su único hijo, para salvación de todos, pero hay gente que rechaza ese mensaje. Imagínense el corazón de Dios como Padre, si no también se siente dolido. Por eso es que Dios entiende el dolor. Y por eso es que Dios está en medio del dolor para sostenernos en estos tiempos difíciles, donde la carga se hace pesada cuando la familia está dividida. Otra de las cosas que quiero remarcar es que este Dios es capaz de renovar nuestras fuerzas cuando las fuerzas ya no dan abasto. Si venimos a Él y reconocemos que estamos cansados, Dios puede venir con su Espíritu y renovar nuestras fuerzas para seguir luchando un día más. Es lógico cansarse, es lógico querer tirar la toalla, es lógico desistir en algún momento. Pero en ese momento uno tiene que venir a Dios para que Dios renueve tus fuerzas y Dios te dará nueva fuerza para que sigas caminando una milla más. Dios está para sostenerte y para renovarte. Dios está para traer descanso aún en medio de la angustia del corazón. Aún en medio de la angustia del corazón. Dios está para traer descanso a tu alma. Dios no está ajeno a lo que estás viviendo. Dios no está ajeno a lo que nos está pasando. Dios está presente. Dios quiere renovar. Dios quiere traer descanso. Y Dios nos recuerda en un pasaje muy lindo en Mateo 25, 23. Dice que Él nos pondrá una carga y nos dará una tentación más grande de la que yo y vos podamos llevar. Pareciera ser que esta carga nos va a aplastar, pero Dios no va a permitir que esta carga te aplaste. Porque Él no va a poner algo sobre tus espaldas que vos no seas capaz de llevar. Un pastor evangelista una vez dijo esta frase, y con esto quiero cerrar la idea en esta mañana. Cuando la carga, tu carga es demasiado pesada, ven a Cristo y Cristo la aliviará. La aliviará. Me quedo siempre. Cuando tu carga es demasiado pesada, ven a Cristo, que Cristo la aliviará. En la vida hay cargas pesadas, pero Cristo tiene respuesta para todas esas cargas. Él tiene el poder para que esa carga no nos destruya, sino que esa carga podamos llevarla con fe, sabiendo de que en algún momento el Señor va a responder nuestro clamor y va a aliviar por completo esa carga, trayendo salvación a nuestras familias. Yo sé que en la congregación hay muchos que están en la situación en la cual tuvieron mis padres, en la cual me encuentro yo también, donde la familia está fragmentada. Y sé que esa carga es pesada. Sé que es una carga que duele. Sé que es una carga que pareciera ser que no tiene fin. Sé que es una carga que muchas veces nos impulsa a reaccionar y a mandar todo a pasear por algún lado. Sé que a veces el tiempo que pasa nos desespera. Sé que a veces la fe se debilita. Sé que a veces nos cansamos.
pero también sé que nuestro Dios no nos dejará en vergüenza, y lo que Él ha prometido que hará en nuestras vidas y en nuestra familia a su tiempo, el Señor lo cumplirá. No estamos solos, Dios te renueva, Dios te da descanso, Dios está llevando la carga contigo, Dios está en medio de la situación, Dios está escuchando tu clamor, y aunque la respuesta no sea hoy inmediata, no significa que la respuesta no vendrá. Yo creo en hombres convertidos, creo en mujeres convertidas, creo en hijos transformados, creo en hijas transformadas, creo en familias viniendo a la iglesia a adorar al Señor y a servir al Señor. Yo creo que Dios lo puede hacer, y por eso quiero animarte en esta mañana a que, aunque tu carga esté pesada, sigas confiando en Dios, sigas tomado de la mano de Dios, que de tu familia Dios se va a encargar. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Quisiera que podamos orar al Señor. Y que puedas cerrar tus ojos por un momento y si de alguna manera tu situación es como la de Elí, con hijos complicados, o tu esposa, tu esposo, o hijos con padres complicados, quisiera que cierres tus ojos y levantes tu mano al cielo. Yo quiero orar por tu vida en esta mañana y pedir que el Señor te dé fuerzas. Amamos tanto a nuestros hijos que queremos lo mejor para ellos, y nosotros sabemos que lo mejor para ellos es Jesucristo. Pero necesitamos que Dios nos dé fuerza para llevar la carga. Señor, en esta mañana, gracias por habernos traído a este lugar y recibir esta palabra. Una palabra que nos sensibiliza, una palabra que mueve emociones, una palabra que trae recuerdos. Una palabra, Señor, que de alguna manera lo que busca en esta mañana es animar nuestros corazones para seguir creciendo y creyendo en ti, Señor, y en tus promesas para nuestras vidas. Señor, hay muchas manos levantadas, y aún yo levanto mis propias manos, Señor, porque tenemos nuestros hogares divididos. Hay hijos que no vemos en el camino que quisiéramos ver, hay padres que no vemos en el camino que anheláramos ver como hijos. Hay hogares divididos, fragmentados, Señor, que no están en la misma sintonía, que cada uno hace lo que bien le parece hacer, Señor. Y eso nos duele, eso Señor, nos carga, esa situación nos acongoja el alma. Pero en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos en alto para pedirte a ti socorro, Dios. Socorro del cielo, Señor, para ayudarnos a mantenernos firmes en el camino, creyendo en tus promesas, que nuestra casa sería salva, Señor, y que toda nuestra familia vendría a los pies de Cristo. Señor, renueva nuestras fuerzas en esta mañana. Señor, en esta mañana ayúdanos a llevar esta carga pesada sobre nuestras espaldas. Sana los corazones heridos, Señor. Trae consuelo al alma, Dios mío, que a veces está quebrada por tantas situaciones y por tantas cosas que vemos. Señor, tú lo conoces todo de nosotros. Y lo único que queremos, Señor, es que mi casa y yo te puedan servir a ti. Yo bendigo a mis hermanas, a esas esposas que están luchando con esposos que no quieren, Señor, entregar su vida a ti. Que están luchando con un matrimonio, Señor, que es un conflicto cotidiano. Que no saben qué hacer, no saben ya qué responder, de qué manera actuar. Espíritu Santo, dale sabiduría del cielo. Tú mejor que nadie conoces sus lágrimas, su dolor. Tú mejor que nadie, Dios, sabes lo que hay en su corazón. Levántalas en esta mañana, Señor. Como mujeres sabias, consagradas, Señor. Fortalecidas en el Espíritu. Para que lo que hoy sus ojos naturales no pueden ver, si lo puedan ver sus ojos espirituales, Señor.
Oro por esos niños, Señor, que claman para que sus padres cambien y no cambian. Y ellos vienen solo a una escuela bíblica o a un discipulado y sus padres están lejos de tus caminos, Señor. Fortalece a estos niños, estos jóvenes, para que no desistan en la fe, para que no abandonen el camino, para que sigan peleando, Señor, sabiendo que la victoria va a llegar un día. Y ese día sus padres se convertirán a Cristo. Y ese día la familia podrá estar en un lugar como este, adorando y celebrando tu nombre, Señor. Señor, abuelos con nietos, nietos con abuelos, tíos, esposos con esposas. Señor, hay tantas situaciones como las que vivió este hombre Lidio, que buscamos tu ayuda en esta mañana. Ven a nuestro encuentro, Espíritu Santo. Levántanos. Fortalece nuestras rodillas débiles. Aumenta nuestra fe, Dios mío. Aumenta nuestra paciencia. Ayúdanos, Señor, a saber de que no estamos solos. Vos estás en medio nuestro. Y, Señor, porque vos estás, podemos declarar que el milagro va a suceder. Y que nuestra familia, Señor, toda nuestra familia vendrá rendida a tus pies para adorarte y para celebrar tu gran nombre, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.